En los últimos tiempos fuimos testigos de muchísimos hechos de violencia a nivel social. Podemos ver en los distintos barrios, cuando hay algún crimen, cómo la gente se acostumbró a hacer justicia por propias manos. También lo vimos en distintos estadios de fútbol. Pero en los últimos días hubo dos hechos que realmente tuvieron muchísima repercusión en la sociedad. Y tiene que ver con delincuentes que fueron de alguna manera linchados o con principio de linchamiento. Dos casos en Rosario, uno hace poquito en el ámbito de la capital federal, en el barrio de Palermo, y uno nuevo que damos la noticia hoy y que tiene que ver también con un principio de linchamiento por parte de vecinos de dos jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver en hechos delictivos, o sea, los confundieron, pero sin embargo hay un acostumbramiento en la sociedad a responder ahora de esta manera. Por eso lo invitamos al doctor Hugo Maritán, que está con nosotros, médico psiquiatra, para preguntarle justamente, sabemos que estos hechos, como yo decía al principio, vienen, doctor, desde hace muchísimo tiempo, pero ¿qué está pasando en estos últimos días con la sociedad, con esta manera de reaccionar, de hacer justicia por mano propia? Pienso que, bueno, no estamos absolutamente de acuerdo con este tipo de prácticas, desde luego. No corresponde y es una involución en el proceso de tratamiento de la violencia, ¿no? De todos modos, si nos ponemos a analizar, es claro que parte del pueblo, porque vamos a hablar de eso, del pueblo, está totalmente insatisfecho con la manera en que la justicia o el Estado los cuida. Cree que es absolutamente insuficiente y entonces proceden a tomar en parte por sí mismo el castigo a aquellos que consideran que no deben ser parte del grupo. Por eso es que una vez que ven, ¿no es cierto?, que cometen un hecho delictivo, lo persiguen, ¿no?, y lo golpean, ¿sí? Ese es el linchamiento en sí, aunque no lo maten, es un linchamiento igual. La característica de este fenómeno consiste en que es un grupo de personas comunes, no es que haya un grupo preparado para tal circunstancia, son personas comunes que de pronto, ¿no es cierto?, toman la iniciativa de hacer justicia por mano propia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque indica una grave situación social, el germen de una grave situación social, de que la gente no se siente representada por los elementos que deben hacer esa represión de los delincuentes. Ahora, cuando uno analiza este tipo de hechos, como yo le decía al principio, donde se ven distintos actos de violencia, usted diferenciaba estos grupos. Por un lado, estos grupos que no están organizados y que reaccionan espontáneamente, pero también están los otros que también generan este tipo de violencia o este tipo de linchamiento, que son organizados y que a lo mejor también trabajan de esta manera por la impunidad que tienen. No, pero yo prefiero encuadrar, porque si no nos salimos de madre, encuadrar en este hecho espontáneo, que es muy serio y muy grave y que sería de mucha utilidad que la gente que está a cargo de la seguridad preste mucha atención, porque justo con estos hechos de la reacción de ira espontánea de los mansos, ¿no?, sobre los delincuentes, así se fueron generando después grandes catástrofes si no se paran a tiempo, ¿sí? Quería remarcar esto. Vamos a tomar un caso. El caso de este delincuente que estaba en moto, roba una cartera y lo empiezan a correr. Lo corre más o menos 1,5 cuadras. Uno de ellos es un portero que lo corre. Correcto. ¿Sí? Bien. Entonces proceden, el portero lo agarra y proceden el resto de la gente común, la gente que pasaba por ahí, gente como nosotros, podemos decir, comienzan a castigarlo duramente, ¿sí? Hasta se turnan para castigarlo. Sí. Hasta que el portero, ¿no es cierto?, lo tapa con su cuerpo para evitar que lo sigan golpeando. Fíjense lo que ocurre. El delincuente, ¿no es cierto?, es sometido a un castigo, pero cuando
el otro, ¿no es cierto?, el portero, se tira sobre el delincuente para taparlo, la gente juzga que ese portero no tiene nada que ver con el asunto y no lo golpean a él, ¿entiendes? El tema, hay una justicia muy básica que se está moviendo en esto. O sea, hay una racionalidad por parte de la gente en un momento y una irracionalidad por parte de otra. De la gente que sabe a quién hay que castigar y quién no hay que castigar. Y también valora qué hizo. Porque si este hombre hubiera matado a alguien, el delincuente, entonces, bueno, ahí lo masacran, ¿no? O sea, que se está despertando en el hombre común una justicia muy primitiva. Anterior, ¿no es cierto?, en la evolución histórica del derecho y de la justicia, anterior al Código de Hammurabi, que fue del año 1700 y pico antes de Cristo, ¿sí?, donde se puso una norma que era la norma del talión, que fue todo un avance en la justicia, que decía que todo tenía que ser recíproco. Si uno hizo un delito así, tenía que pagarlo de la misma manera, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Porque antes se cometía, como ahora, se comete un delito menor y entonces la justicia básica hacía que ese hombre fuera eliminado a golpes, ¿sí? O sea, era desproporcionado lo que el delito que cometía el delincuente versus la reacción de que tenía que pagar, ¿sí? Entonces, la ley del talión fue un enorme avance en su momento. Si vos cometiste un robo, ¿no es cierto?, entonces se te cortará la mano, pero más de ahí no. Ahora, como médico psiquiatra le pregunto, no, ¿qué pasa por la mente? ¿No? ¿Qué pasa por la mente de una persona cuando llega a este punto límite? ¿Cuál de los dos? En cualquiera de los dos, cuando corren a un ladrón y lo quieren linchar. No, porque no son casos que se ven comúnmente. Primero es el tema que hay que recalcar una y otra vez, que se comete el acto delictivo, ¿sí?, y no es que salen gritando policía, policía, no, van ellos a buscar al ladrón y a someterlo, ¿no es cierto?, a la justicia básica in situ, ¿sí? Por eso estaba hablando del Código Hammurabi, que esta es una reacción anterior todavía a 1700 años antes de Cristo, o sea que nosotros estamos reaccionando, empezando a reaccionar, extremadamente básico. Por eso es que es tan peligroso estas señales de ira espontánea de los mansos. Esto fueron 9 casos en 8 días, en todo el país. Si esto después, ¿qué sigue a esto? A esto le sigue el hecho de que después se organizan estos grupos espontáneos, ya dejan de ser espontáneos, se organizan como para cuidar ciertos sectores, ciertas áreas, y ahí el caos se intensifica. Ahora, eso es un común denominador. Por un lado, la falta de respuesta, a lo mejor en distintos casos, por parte de las fuerzas policiales, y en otro caso por parte de la justicia. No se sienten cuidados. Y para colmo, yo creo que también incidió mucho, porque es llamativo que se dé ahora este hecho, yo creo que incidió mucho la difusión que se le dio al borrador del Código Penal últimamente, por el cual, ¿no es cierto?, la gente que está viviendo ya una situación de inseguridad, de pronto aparece este borrador en donde se dice que tendrán los delincuentes todavía más facilidad para salir de las cárceles, y creo que eso también incidió para que la gente dice, bueno, acá nadie nos cuida, nos tenemos que cuidar nosotros. Puntualmente en estos casos que usted marcaba recién de linchamiento, ¿hay un descontrol mental de la persona al momento de correr a ese ladrón, o lo está corriendo racionalmente como para agarrarlo y pegarle porque es el objetivo? Tiene totalmente claro que el que hizo esa macana se encuentra con un hombre harto, la población está harta de estos hechos, aunque sean mínimos, está harto y tiene totalmente claro que a ese hombre hay que agarrarlo y hacer justicia ahí. ¿Por qué? Porque si lo agarra la policía antes, entra a la comisaría y sale, como Juan Pancho por su casa, ¿no? Eso es lo que tiene el pueblo en la cabeza, ¿eh? No es que nosotros estemos de acuerdo con eso, en absoluto, como lo aclaramos al principio, sino estamos analizando este fenómeno social. Entonces, bueno, a este hay que castigar, lo tenemos que castigar nosotros, porque si no lo castigamos nosotros, no lo castiga nadie. Y se le va la mano, desde luego, porque la justicia básica del pueblo primitiva no es una justicia suave, es una justicia brutal, ¿no?
Me quedé pensando esto que decía usted recién, que estos grupos primero reaccionan de manera espontánea, pero después terminan organizándose. Fue lo mismo que pasó cuando comenzaron los distintos hechos de inseguridad en distintas zonas, ya sea del conurbano bonaerense o de la capital federal, donde los vecinos empezaron a organizar para comunicarse entre ellos, para avisar si alguien veía algo extraño. ¿En este caso puede pasar lo mismo? Sí, bueno, vamos, estamos en ese... Esta es la primera parte, la segunda parte es esa. Empezar a organizarse por cuadras y estar conectados y comenzar, ¿no es cierto?, una situación donde se le quita la función a la policía, ¿no? Esta organización en Brasil empezó en una oportunidad y terminó con los escuadrones de la muerte. Exactamente, lamentablemente, y hay que evitar, por eso es un llamado de atención a las autoridades, que no, ahora se puede cometer un terrible error acá, que es castigar a los mansos, ¿no? Castigar a la gente que hizo esto. Porque si no, a la sensación de inseguridad que tiene la gente y estos atisbos de justicia por mano propia, se le va a agregar lo que la gente va a considerar una tremenda injusticia, es que son castigados los que hacen justicia con el ladrón, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que la gente, esto es la psicología de masas, ¿no? La gente va a pensar, ¿no es cierto?, que la justicia en realidad es un instrumento para ayudar a los delincuentes, ¿no? Con lo cual se exacerba todo. Usted seguramente ha tenido infinidad de pacientes con distintas cargas emocionales. ¿Este tipo de pacientes podrían ser potenciales en el futuro? Bueno, acá el tema es así. Esta es una reacción espontánea de la gente, ¿sí? Cuando esto avanza, aquellas personas que son violentas de por sí y están contenidas, van a encontrar un medio de expresión en esa violencia y se van a anexar a estos grupos que se van a formar, y ahí sí vamos a tener violencia de la pesada, ¿no? Doctor, gracias por estar aquí, por compartir estos minutos con nosotros, por su molestia y para aclararnos un poco a qué se debe esta reacción. Queríamos volver a decir nosotros lo siguiente, es decir, tanto yo como usted o como cualquier persona cierta racional que está pensando, vemos esto como un estado de alarma y estamos en total desacuerdo que se haga algo así. Esperemos que las autoridades encauzan correctamente de nuevo las cosas, pero hicimos un análisis. Muchas gracias. En Crónica Televisión continuamos ahora de la siguiente manera.